Bienvenidos, queridos amigos y buscadores de la verdad. Hoy nos embarcamos en una aventura espiritual, una que trasciende las simples actividades cotidianas y nos invita a una profunda introspección. Este viaje es el del crecimiento espiritual a través del autoconocimiento, guiado por principios eternos y verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. En un mundo que constantemente nos empuja hacia lo externo, hacia lo material, a menudo nos encontramos desconectados de nuestro centro espiritual, de esa voz interior que busca guiarnos hacia caminos de mayor significado y propósito. Hoy, queremos redescubrir esa conexión, entender quiénes somos en esencia y cómo podemos alinear nuestra vida diaria con nuestra verdad más profunda. Para guiar este viaje, recurriremos a 5 lecciones poderosas, extraídas directamente de la Biblia, donde los héroes y líderes espirituales enfrentaron sus propios desafíos y aprendieron a conocerse mejor a sí mismos en relación con Dios. Estas historias no solo nos muestran el camino, sino que también nos inspiran a seguir nuestros propios procesos de transformación espiritual y personal. Exploraremos cómo el autoconocimiento no solo es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia una vida más plena y dirigida por el Espíritu. Nos centraremos en entender cómo cada paso hacia el conocimiento de nuestro ser interior puede revelar no solo nuestras fortalezas y debilidades, sino también el propósito divino que nos ha sido asignado. Acompáñame mientras desentrañamos estos misterios, mientras aprendemos a escuchar más atentamente la guía de nuestro Creador y mientras nos esforzamos por vivir de acuerdo con su voluntad. Juntos, aprenderemos a crecer no solo en conocimiento y sabiduría humana, sino en una sabiduría espiritual que transforma vidas y destinos. Comenzamos con la figura de David, un personaje bíblico cuya vida encarna la transformación y el poder del conocimiento interior. Antes de que David enfrentara al gigante Goliat, antes incluso de que fuera ungido como rey de Israel, era un simple pastor de ovejas. En esos campos solitarios, lejos del clamor y las complicaciones de la corte y la ciudad, David encontró un espacio para la contemplación y el entendimiento personal. David utilizaba su arpa para componer salmos que reflejaban su profundo diálogo interior con Dios. Cada nota musical, cada palabra de sus salmos, era un espejo de su alma, revelando sus miedos, sus esperanzas y su fe inquebrantable. En la soledad, David no solo cuidaba de su rebaño, sino que también cultivaba un corazón sensible y obediente a las instrucciones divinas. Cuando Samuel, el profeta, fue enviado por Dios a ungir al nuevo rey de Israel, encontró a David, el menor de 8 hermanos, alguien que a ojos humanos parecía improbable para tal destino. Sin embargo, 1 Samuel 16:7 nos recuerda que el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esta revelación es clave en nuestro propio viaje de autoconocimiento. A menudo, nos juzgamos por cómo nos vemos por fuera o cómo nos perciben los demás, pero el autoconocimiento verdadero reside en comprender y aceptar lo que somos en nuestro interior. David, a través de sus experiencias y especialmente en sus momentos de adversidad, nos enseña la importancia de la autorreflexión. En Salmo 139, 23-24, su oración invita a Dios a examinar su corazón y sus pensamientos, una petición de transparencia y de corrección divina. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Mira si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Este versículo no solo resalta la importancia de conocer nuestras verdaderas motivaciones y deseos, sino también la necesidad de alinearlos con los designios divinos. ¿Cómo aplicamos entonces esta lección en nuestras propias vidas? Comenzar con la autorreflexión implica dedicar tiempo a la soledad, al estudio personal y a la oración, buscando la guía de Dios en la exploración de nuestro propio corazón. Al igual que David, debemos ser valientes para enfrentar nuestras verdades internas, las buenas y las malas, y permitir que Dios nos moldee a través de ellas. La vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, nos ofrece una ventana a la naturaleza humana y su capacidad de transformación a través del reconocimiento y la aceptación de los defectos personales.
La noche antes de la crucifixión de Jesús, Pedro, a pesar de sus promesas de lealtad, negó conocer a su Maestro 3 veces, cumpliendo así la dolorosa predicción que Jesús había hecho horas antes. El Evangelio de Lucas narra este incidente con gran detalle. En Lucas 22, 61-62, se describe el momento en que Pedro se encuentra con la mirada de Jesús justo después de la tercera negación. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Este momento es crucial y revela la profundidad de la falla de Pedro, no solo como un error, sino como una traición personal y espiritual. El llanto amargo de Pedro simboliza un arrepentimiento profundo y sincero. Es en este punto bajo, en este reconocimiento de su debilidad y falibilidad, donde Pedro comienza un proceso de transformación que eventualmente lo llevará a ser una de las columnas de la iglesia primitiva. Su arrepentimiento no es solo una respuesta emocional, sino el inicio de una búsqueda para redefinir su identidad y su compromiso con su fe. Este episodio nos enseña la importancia de enfrentar y aceptar nuestros errores. Como Pedro, a menudo nos encontramos en situaciones donde nuestras acciones no reflejan nuestros valores o intenciones declaradas. El reconocimiento de estas fallas es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y personal. Nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y con Dios, y a buscar su gracia para superar nuestras debilidades. Para aplicar esta lección en nuestras vidas, podemos comenzar por cultivar un ambiente de honestidad radical en nuestras reflexiones personales. Identificar y aceptar nuestras fallas requiere coraje y humildad, pero también abre la puerta a una relación más auténtica y compasiva con nosotros mismos y con los demás. El arrepentimiento genuino lleva consigo la promesa de renovación y cambio, permitiéndonos avanzar hacia una vida más plena y alineada con nuestros valores espirituales. Salomón, conocido en la historia como uno de los reyes más sabios, nos presenta un ejemplo poderoso sobre la importancia de priorizar la sabiduría divina sobre las riquezas terrenales o el poder. Cuando Salomón asumió el trono de su padre David, se encontró con una tarea abrumadora: gobernar una nación próspera y compleja. Su respuesta a esta responsabilidad nos muestra el valor del discernimiento y la humildad en la búsqueda del conocimiento verdadero. En un sueño que tuvo al inicio de su reinado, Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que pidiera. La respuesta de Salomón, detallada en un Reyes 3:9, revela su comprensión profunda de sus propias limitaciones y de lo que realmente necesitaba para ser un buen líder. Concede a tu siervo un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Salomón no pidió éxito, riqueza o poder, sino un corazón comprensivo, un corazón capaz de entender la justicia, la moralidad y las necesidades de su pueblo. La decisión de Salomón de pedir sabiduría en lugar de riquezas o longevidad ilustra una verdad profunda acerca del crecimiento personal y espiritual. La verdadera sabiduría no se mide por acumulación de conocimiento o habilidades, sino por la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y ética. Salomón sabía que la sabiduría es lo que realmente sostiene a un líder y garantiza el bienestar de su pueblo. Este episodio bíblico nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y motivaciones. En una era donde el éxito y el poder son a menudo valorados sobre la integridad y la sabiduría, la historia de Salomón nos desafía a reconsiderar qué es lo que verdaderamente valoramos y buscamos. ¿Estamos pidiendo a Dios las cosas que cultivarán nuestro crecimiento interior y beneficiarán a los que nos rodean, o estamos persiguiendo metas que solo satisfacen nuestras ambiciones egoístas? Para aplicar esta lección en nuestra vida diaria, podemos comenzar por cultivar una oración similar a la de Salomón, buscando el entendimiento y la sabiduría en nuestras decisiones y relaciones. Esto implica dedicar tiempo para la meditación y la reflexión, estudiando las Escrituras y otros textos que enriquecen el alma, y buscando consejos de aquellos cuyas vidas reflejan la sabiduría y la integridad que deseamos emular.
La historia de Job es una de las más poderosas y conmovedoras de la Biblia sobre la fe y la resiliencia en medio del sufrimiento. Job, un hombre recto y temeroso de Dios, enfrenta una serie de calamidades que le quitan todo, su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de su desesperación y del consejo de sus amigos y su propia esposa para que renuncie a su integridad, Job se mantiene firme en su fe y confianza en Dios. En el corazón de la historia está el dilema existencial de Job: ¿por qué sufren los justos? Job lucha con la idea de que su sufrimiento debe ser un castigo por algún pecado oculto, un tema común que sus amigos insisten en explorar. Sin embargo, Job mantiene su inocencia y su fe en Dios, a pesar de no entender las razones de sus pruebas. Su persistencia se refleja en sus palabras en Job 23:10, pero él sabe el camino que sigo, cuando me haya probado, saldré como el oro. La paciencia y la perseverancia de Job nos enseñan que el verdadero autoconocimiento y el crecimiento espiritual a menudo se desarrollan en los momentos de mayor prueba. A través de su experiencia, Job aprende no solo sobre la naturaleza de Dios y su propia fe, sino también sobre la importancia de mantener la integridad y la confianza en las promesas divinas, sin importar las circunstancias. La historia de Job es increíblemente relevante para nosotros hoy. En un mundo lleno de incertidumbre y dolor, donde las adversidades pueden parecer aleatorias y sin sentido, la historia de Job nos ofrece una perspectiva que valora la resistencia y la fe como medios de superación y crecimiento. Nos desafía a preguntarnos, ¿cómo respondemos a nuestras propias pruebas? ¿Nos volvemos hacia Dios para buscar consuelo y guía, o nos alejamos y nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles? Para integrar esta lección en nuestra vida, podemos comenzar por adoptar una postura de humildad y apertura ante las pruebas, buscando lo que pueden enseñarnos sobre nuestra propia naturaleza y sobre la fidelidad de Dios. La paciencia y la perseverancia, como la de Job, no son pasivas sino activamente comprometidas en un proceso de fe, esperando con esperanza y confianza que nuestras pruebas finalmente revelarán una mayor fuerza y propósito. La vida de Pablo, especialmente después de su dramático encuentro con Cristo en el camino a Damasco, es una de las historias de conversión y misión más impactantes en la Biblia. Antes conocido como Saulo, un perseguidor ferviente de los cristianos, Pablo se transforma en uno de los apóstoles más influyentes, dedicando su vida a la difusión del Evangelio a través del mundo conocido. La conversión de Pablo no solo cambia su creencia, sino toda su existencia. De perseguidor a proclamador, su vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios y del propósito que puede dar a cada vida. En Filipenses 3, 13-14, Pablo expresa este nuevo enfoque de su existencia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome hacia adelante, avanzo hacia la meta para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta declaración no solo refleja su compromiso de vivir con propósito, sino también su determinación de perseguir este objetivo sin distracciones. Pablo nos enseña que descubrir nuestro propósito divino no es un fin en sí mismo, sino un comienzo. Una vez que entendemos lo que Dios quiere de nosotros, la verdadera tarea es vivir cada día en alineación con ese propósito. Para Pablo, esto significó viajar extensamente, enfrentarse a adversidades increíbles, y finalmente, sufrir el martirio por su fe. Su vida es un recordatorio de que el propósito divino rara vez es fácil, pero siempre es enriquecedor y significativo. Para aplicar esta lección en nuestras propias vidas, necesitamos comenzar por buscar, entender y aceptar nuestro propósito divino. Esto puede implicar momentos de introspección profunda, estudio de la palabra de Dios y oración por dirección. Una vez que tenemos una visión clara, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con ella, lo que puede requerir cambios significativos en nuestras vidas y decisiones. Vivir con propósito también significa buscar constantemente maneras de crecer en nuestra fe y de contribuir al bienestar de los demás. Pablo nunca se estancó, siempre buscó expandir su ministerio y profundizar su comprensión de Cristo, lo que a su vez le permitió impactar efectivamente la vida de otros.
Hoy hemos explorado 5 lecciones fundamentales de la Biblia que nos guían en el viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Cada historia y personaje bíblico que hemos discutido nos revela una faceta importante de cómo podemos profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro propósito divino. Recapitulación de las lecciones. David y la autorreflexión. Aprendimos con David la importancia de la introspección y la sinceridad ante Dios, cultivando un corazón que busca la verdad y la guía divina en la soledad y la reflexión. Pedro y la aceptación de defectos. Vimos cómo Pedro, a través de su negación y posterior arrepentimiento, nos enseña el valor de reconocer y aceptar nuestros errores para recibir la gracia y la transformación de Dios. Salomón y la sabiduría divina. Salomón nos recordó que el verdadero liderazgo y el crecimiento personal se basan en buscar activamente la sabiduría de Dios, que supera cualquier riqueza o poder terrenal. Job y la perseverancia. La historia de Job resalta la importancia de mantener la fe y la integridad en medio de las pruebas, aprendiendo a confiar en que Dios nos refinará y revelará un propósito mayor a través de nuestras adversidades. Pablo y el vivir con propósito. Finalmente, la transformación de Pablo nos inspira a buscar y abrazar nuestro propósito divino, dedicando nuestras vidas a perseguirlo con pasión y determinación, sin importar los desafíos. Ahora, os invito a reflexionar sobre estas historias y aplicar sus enseñanzas en vuestra vida. Pregúntense, ¿cómo puedo ser más honesto conmigo mismo y con Dios? ¿Estoy dispuesto a aceptar mis defectos y buscar la sabiduría y el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo puedo perseverar en mi fe y seguir avanzando hacia la meta que se me ha asignado? Este viaje hacia el crecimiento espiritual es continuo y requiere compromiso, valentía y humildad. Os animo a buscar la guía de Dios en oración, estudiar su palabra y conectarse con una comunidad de fe que pueda apoyaros en vuestro camino. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y transformación. Que cada uno de vosotros encuentre la fortaleza y la inspiración para crecer en vuestra fe y autoconocimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, sigan buscando, preguntando y creciendo. Dios los bendiga en cada paso del camino.